Muy buenas noches para todos, pues creo que ya la mayoría nos conoce. Mi nombre es Viviana Pedraza, mi compañera Valentina Ruiz, hacemos parte de la Universidad Minuto de Dios, ya hacemos parte del octavo semestre, octavo cuatrimestre de trabajo social y hacemos parte de práctica profesional en el semillero de la universidad. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar un taller que fue a solicitud de ustedes, que era la tolerancia al fracaso o la tolerancia a la frustración, que es lo mismo. ¿Listo? Entonces le voy a dar paso a mi compañera Valentina, que va a iniciar como tal el taller. Entonces, ya después vendrán las preguntas, dudas y aclaraciones, ¿vale? Sigue, compañera. Gracias, compañera Viviana. Bueno, es importante aquí decir que la frustración, pues la frustración empieza desde la vivencia emocional ante una situación que uno desea, que uno anhela, o un proyecto o una ilusión que uno quiere forjar, pero que lastimosamente no se satisface, no se cumple, o de pronto a veces como que no se presenta la oportunidad para lograrlo o desarrollarlo. También hablamos que este es un evento interno, pero en relación con una circunstancia externa, es decir, como les decía anteriormente, anhelamos, no sé, crear un proyecto o algo así, pero en circunstancia externa no se pudo o no se tuvo otro acompañamiento, entonces no fue posible. La frustración desde la manera individual es una emoción posterior a la sensación de fracaso. Esta sensación se basa desde una actividad o un objetivo insatisfecho, como les venía diciendo anteriormente. Bueno, aquí tenemos unos tips de cómo superar la frustración y aumentar la tolerancia a la misma frustración. Siempre es importante definir límites y metas que a ti te hagan pensar en qué es lo que tú quieres o lo que tú quieres lograr o adquirir o conocer con ello. Es necesario enseñar nuevas reacciones a la frustración. Es necesario a veces ante la frustración, de pronto no juzgarse, ante la frustración tener empatía con uno mismo y ante la frustración decir, bueno, está bien, se intentó, pero pues a veces, afortunadamente, hay cosas que no, desafortunadamente, perdón, hay cosas que no podemos controlar y está bien. También es importante aprender a lo largo del crecimiento, pues que no siempre, como les decía, se consiguen las cosas que uno desea, sino que a veces toman otro rumbo y después se hallarán respuestas y uno va a decir como, bueno, está bien que de pronto por esto no pasó, pero porque a lo mejor venía algo más favorable. Es importante aquí decir que los padres no deben evitar toda experiencia de insatisfacción. ¿Por qué? Porque esta es la que nos hace aprender como humanos a después decir, está bien no conformarme con esto, pero está bien también creer que va a venir algo mejor. Aquí es importante perder para aprender. Bueno, perdónenme. Bueno, aquí tenemos varios mecanismos sobre la defensa y efectos de la frustración. Bueno, estos mecanismos van a surgir en el momento que no se cumple un objetivo deseado. Bueno, primero que todo tenemos la ansiedad, que es una de las que yo creo que a más de uno más nos ha acompañado en estos procesos de frustración, de tristeza, de problemas internos, donde la frustración también se ve, donde se ve reflejada cuando el cuerpo habla, es decir, cuando empezamos con el movimiento desesperado de las piernas, cuando nos comemos las uñas, cuando hay impaciencia, cuando lloramos, muchas cosas. También aquí va ligado de la mano la racionalización, que es cuando a veces empezamos a encontrar razones lógicas, pero que nosotros creemos que son lógicas, pero o sea, en realidad son falsas. Y que nos cuesta de pronto aceptar que aunque creamos que sean lógicas, no son las que esperamos, ¿no? La proyección creo que es una también de las más importantes
dentro de estos mecanismos y es una reacción en la cual el individuo descarga esas culpas de sus deficiencias, de sus de pronto inseguridades, de sus errores, malas acciones y aquí es cuando lastimosamente a veces nos sumergimos, cuando a veces se generan malos impulsos o pensamientos y deseos que uno no acepta y que hasta de pronto uno en el hecho de ver que no funcionó, no aceptamos, o no acepta. Y la última es la identificación. Esta se da cuando nos identificamos con alguna idea o sentimiento y asumimos características desde la persona o personas pues admiradas en el proceso, sea cual sea. Bueno, les quiero compartir una frase que me parece muy importante, a mí me marcó y es, busca ferozmente tu felicidad. Utiliza la potencia de la rabia y de la frustración para crear la mejor vida que seas capaz de imaginar. Sigue mi compañera Viviana. Gracias, Vale. Bueno, iniciamos con esas bajas tolerancias a la frustración. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta que, pues, teniendo en cuenta lo que nos dijo nuestra compañera Valentina, pues aquí es donde se empiezan a como unir todos esos sentimientos, donde uno mismo entra en esa fase donde, dependiendo de lo que hayamos hecho, nos hacemos la pregunta, ¿me faltó algo? O lo hice mal, me faltó algo para que esto se lograra, para que esto llegara a un fin o a mi objetivo, ¿cierto? Entonces ahí donde entramos con esa frasecita, entramos en esas consecuencias, donde empiezan a surgir esas emociones como la ira, como el cólera, el miedo, la tristeza, y se juntan todas estas emociones que si bien es cierto como seres humanos, las debemos sentir. También es donde empezamos a experimentar esa baja tolerancia, donde siempre vamos a llegar a esa baja tolerancia, de esa frustración o de esa situación por la que estamos pasando y empezamos a lo que de pronto tiene solución, lo vemos macro y empezamos a volverlo como un obstáculo. Y empezamos a ver ese obstáculo en todo nuestro camino y a verlo como algo que no va a poder salir, no puedo, no sirvo, me empiezo a dar yo mismo látigo y empiezo a generar esas impotencias en mí y empiezo a generar esas limitaciones que realmente no tengo, que es lo que hace aquí, donde dice acá abajo que dice que se hace sentir mal a ellos mismos hasta el punto de sentirnos incapaces de manejar la situación, donde todo se nos sale de las manos y por medio de, a veces nos llega así, la agresión, la agresividad, no queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga nada y empezamos a decir, no, yo no puedo, no es que yo no puedo, no es que eso me quedó grande, no es que yo no quiero, en distintas situaciones, ya sea en el ámbito laboral, en el escolar, en las situaciones amorosas, sentimentales, que es donde de pronto a veces nos sentimos más frustrados porque siempre nos culpamos el por qué esa relación no surgió, ¿sí? Y siempre nos echamos la culpa a sí mismos. Entonces ahí donde tenemos que empezar a, a realmente sentir estas emociones, a sentir en algún momento esta frustración, pero esto nos va a llegar a dar la fortaleza de volvernos a levantar y volver a empezar. Entonces también aquí vemos una clasificación que es donde vemos que eso, dependiendo de si es provocada por el entorno, como les decía yo, a nivel de pronto escolar, a nivel laboral, que a veces nos surgen estas frustraciones por de pronto algún trabajo en equipo, algún proyecto, algo que va junto con otras personas, o del individuo, que ya son más personales de nosotros y pues también generan esas frustraciones, ya sean externas por medio de grupos o del trabajo o algún grupo que tengamos en común, o a nivel interno, que ya es por parte de nosotros, de nuestra persona y algo muy, muy personal. ¿Cierto? También están las frustraciones que pueden tener, pueden ser conscientes o inconscientes.
Entonces, en esas tenemos la de la personalidad, que a veces, si bien es cierto, nos damos cuenta que de pronto nos frustramos inconscientemente y nos lo hacen reconocer o nos lo hacen ver las otras personas que están a nuestro alrededor. Y obviamente es ahí donde también generamos esas emociones, donde podemos llegar a ocasionar una neurosis o una, no lo hablemos tan grande, pero pueden llegar a aparecer esos episodios de esquizofrenia, donde queremos gritar, donde queremos llorar, donde queremos sacar todo eso que tenemos allá por dentro, y pues genera como una conducta bastante, nos pueden decir en algún momento, de pronto desadaptados o esquizofrénicos. Seguimos con la agresión. Entonces ahí estamos donde nos damos cuenta que esto pues nos puede llegar a ocasionar conductas agresivas, pueden ser agresivas con uno mismo o con las personas que de pronto están en ese momento donde estamos generando esa frustración. Y esto pues obviamente nos va a generar más frustraciones, porque entonces vamos a empezar de pronto a alejar a esas personas que nos apoyan, a, a sentir que de pronto estamos solos, porque de lo mismo que estamos haciendo ese rechazo con nosotros mismos, también generamos el rechazo por las otras personas. La presión, entonces surge dentro de uno esos sentimientos negativos. Claro, fue mi culpa, yo no puedo, por mí fue que no se logró ese proyecto, esa actividad, esa relación, y nos empezamos a generar nosotros mismos un estrés que ni era necesario, pero nos empezamos a generar culpas en sí mismos. La huida o la retirada. Entonces ahí es donde empezamos a tener como esos sucesos nuevamente de frustración, donde empezamos a observar nuestras conductas agresivas, donde empezamos a nuevamente a alejarnos o a no querer estar en eso que nos generó esa frustración. También está la situación donde nosotros podemos, pues obviamente, intentar vencer ese, como ese miedo o esa situación en la que estamos y queremos de pronto sobresalir en otras. Entonces, bueno, esto no me funcionó, entonces esto lo voy a hacer, pero voy a evadir lo que me está generando la frustración y me voy a enfocar en este y quiero sobresalir. Pero en mi mente está que lo que yo realmente quiero hacer es eso que en algún momento me generó emociones negativas, frustraciones, yo quiero es eso. Y está la evasión, que es más o menos al momento de la descripción de la situación, que es donde nosotros empezamos a renunciar a eso que nos generó esa frustración. Entonces, algún proyecto, a algo que queríamos realmente y por situaciones no se dieron en el momento, entonces preferimos desistir, más no insistir. Y por último, aquí vemos unas claves que con mi compañera pues se las vamos a dar, que son las claves para mejorar esa tolerancia a la frustración o tolerancia al fracaso. Entonces, la primera es convertir esas situaciones que generan frustración en aprendizajes, y esto nos va a ayudar a mejorar esa vida o esa situación o ese proyecto que nosotros tenemos en mente. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, créanme que se logra. De pronto no a corto plazo. De pronto se nos van a presentar miles de obstáculos en el camino, pero no al primero o al segundo o al tercer obstáculo nos vamos a rendir. Que si bien es cierto, tenemos que asumir y tenemos que pasar por esas frustraciones, por esos fracasos, pero tenemos que tener en ese momento esa tolerancia. Y algo clave que yo siempre se los he dicho a ustedes, y me lo digo a mí misma cuando me siento desvanecida: insistir, persistir, pero jamás desistir. Y más de las cosas que realmente queremos y hacemos del corazón. Continúa mi compañera con el segundo tip. El segundo tip
habla de que no hay que rendirse y de que a pesar de la circunstancia, por difícil que sea, hay que seguir intentando y buscando alternativas para alcanzar el objetivo. Es decir, que no nos debemos quedar estancados porque no, la frustración no nos deja avanzar, sino buscar otras alternativas, buscar otras soluciones y como dice mi compañera, hay que ser resolutivos, ¿no? Entonces no quedarnos ahí como en el vacío, sino a pesar de seguir luchando por eso que de una u otra manera que queremos, ¿no? Sí, mi compañera Viviana con el tercer tip. Continuamos con la identificar esos sentimientos negativos, que esos son los que a veces no te dejan a ti continuar y sí te dominan tu mente. Entonces, creo que todos en algún momento y siempre, al momento de querer hacer algo, se nos van a presentar esos pensamientos negativos. Entonces, simplemente saberlos manejar. No permitir que ellos nos dominen, porque esos pensamientos negativos que a veces nos surgen allá en la cabecita, en nuestra mente, en algún momento, son los que nos limitan. Entonces dicen, no, definitivamente yo no voy a poder, definitivamente yo, yo me meto en la cabeza que no es que no pueda, sino que no quiero. Y al final no es que no quiero, es que esos sentimientos negativos nos empiezan a limitar y permitimos que nos invadan tanto en nuestra mente y en nuestro cerebro que hasta nos dejan de hacer que podamos desarrollar esas capacidades y esas habilidades que tenemos para lograr eso que queremos. Continuamos. Bueno, el cuarto es que a pesar de hay que tener siempre una actitud positiva frente a esas situaciones que nos generan frustración, obviamente a veces es difícil, pero hay que tener como siempre esa perseverancia intacta y no irnos siempre como a buscar ese pesimismo que no nos deja surgir y de pronto afrontar ese problema, afrontar esa frustración, sino que con ese positivismo, como decía mi compañera, si queremos podemos y podemos alcanzar cosas que veíamos inalcanzables y asimismo llegar a la cima del éxito. Sigue mi compañera Viviana. Algo importante acá dice creer en ti, que a veces eso se nos olvida o dejamos de creer en nosotros mismos y creo que el ser humano tenemos siempre que creer en nosotros mismos, porque si no creemos en nosotros mismos, ¿quién cree en nosotros? Si nosotros mismos no tenemos esa seguridad al momento de hablar, de actuar, de desarrollar esas capacidades, pues así como queremos mostrar a la otra gente que realmente podemos. Entonces es primero demostrarnos a nosotros mismos y creernos y meternos de verdad en el papel y creer y confiar en uno mismo para poder llegar a tener y a desarrollar esas capacidades para poder conseguir lo que queremos, ya sea en lo laboral, en lo sentimental, en todos los ámbitos. Primero tenemos que creer en nosotros para, para poder lograr lo que realmente queremos. Y es donde ahí también se genera mucho esa frustración, porque cuando yo no creo en mí, cuando yo mismo me doy látigo y digo que todo lo mío es malo, entonces es donde empezamos nosotros mismos a decir, no, es que yo no puedo hacer eso. Y así tenga miles de ideas en mi cabeza para poder lograrlo, si yo misma me limito, yo no lo voy a lograr. Entonces empezar a eliminarnos todos esos temores, esos miedos, esas partes negativas que tenemos y que si en algún momento nos llegan, porque nos van a llegar, en todo momento están ahí rondándonos, empezar a, a tenerles tolerancia, aquí como dice el taller, a no ofuscarnos, a no desestabilizarnos, porque eso es lo que logra a veces todos estos aspectos negativos, sino continuar. No, yo puedo, yo sé que puedo, yo sé que lo logro. Sé que en algún momento las cosas se van a troncar y a veces nosotros es donde empezamos a decir, pero no es que definitivamente era porque no me convenía. De pronto en el momento no, ¿sí? Pero va pasando el tiempo y si seguimos insistiendo, nos van a lograr, nos van a salir, nos van a salir bien y no podemos desistir a la primera caída que tengamos. Nos tenemos que levantar, limpiarnos y continuar con más fuerza.
chica compañera. Bueno, no, Vivi, en paréntesis, es que Angélica tiene la manita levantada, entonces dale, Angélica. Ay, muchas gracias, chicas. Tengo un mensaje en mi cuarto que dice, no dejes que tus emociones controlen tu comportamiento. Y también en otra parte, pues dice algo así como de que hay cosas que puedes controlar y hay otras que no. Hay veces uno siente que se frustra mucho con las cosas que no puede controlar. Eh, no sé, tips para eso. Lo que te estábamos diciendo, Angélica, en todo momento vamos a sentir eso. En todo el momento vamos a sentir miedo, temores, frustraciones, porque todo el tiempo estamos en un mundo donde las emociones, el estrés, las situaciones a nivel político, pues nos generan todas estas frustraciones. ¿Sí? No podemos decir que todo nuestro mundo y todo nuestro diario vivir es relajado porque eso es algo que no lo podemos evitar. Pero para eso están estas claves para mejorar esa tolerancia, para no desinhibirnos de pronto de esa realidad y que nos tome esto por sorpresa y empecemos a tomar otras decisiones. Entonces, yo sé que en el momento en que tú sientas una frustración, porque la vas a sentir en algún momento, pues es empezar a mirarte, a creer en ti primero, a pensar en lo que quieres, el objetivo que tienes, que te está generando esa frustración, porque queremos o porque quieres que de pronto te salga ya, pero para que te salga, primero tienes que hacer una escalera y empezar a escalar paso a paso. Y que en esos escalones te van a encontrar miles de dificultades, miles de obstáculos, pero los tienes que afrontar y los tienes que sobrepasar. No estancarte ni quedarte ahí o retroceder, porque es donde nosotros empezamos a fallar. Y donde hacemos y permitimos que esa frustración a la tolerancia o al fracaso nos domine y nos quedamos ahí y nos seguimos avanzando. Simplemente avanzar, pero con calma y que todo el proceso de tu trayectoria, del proyecto que tengas, vas a generar siempre esos miedos, porque todo nuestro diario vivir está de miedos, pero si nos dejamos dominar del miedo y nos quedamos quietos a no arriesgarnos por ese miedo que tenemos, pues entonces nadie haría nada o nadie tendría nada o nadie se daría cuenta que realmente de pronto eso no era y más bien decidieron hacer otras cosas donde sí lograron tener éxito. Bueno, y ya como última clave o tip, tenemos que es necesario también empezar a practicar técnicas de relajación que mejoren la frustración. Desde mi experiencia, puedo decirles que pueden, no sé, buscar podcast, canciones de positivismo, practicar yoga, leer un libro que les guste o crean que les ayude, pues está Querido Yo, Vamos a estar bien o El fantasma de la frustración. También escribir es muy importante, siempre decir como, no sé, usar un mantra como de decir todos los días, yo puedo, yo soy capaz, yo soy exitoso. Todo eso creo que es importante. También, no sé, usar ejercicios de respiración y van a ver que no se van a ver abatidos por esos fantasmas de la frustración que dicen, detente, no puedes más, fracasaste. Entonces, nada, esa es la invitación y creo que con estos tips van a poder lograr muchas cosas que, como les decía anteriormente, veían imposibles o cosas donde no veían salida o sentido después del fracaso y que los lleva a la frustración. Ronald, adelante. Bueno, muchas gracias, chicas, por lo que nos están compartiendo. Me parece algo súper valioso. Toda esta información, yo, bueno, digamos que mientras les escuchaba, también consideraba algunas cosas importantes que se presentan cuando vivimos estas experiencias, ¿sí? Y lo principal era algo que pues ustedes también mencionaron y es el tema de la culpa. A nosotros nos enseñaron a sentirnos culpables por todo.
Y como vivimos en una sociedad en donde en todo momento se nos está diciendo quiénes tenemos que ser, cómo nos tiene que ir, pues nosotros nos estamos autoexigiendo en todo momento. Y claro, cuando las cosas no resultan, pues tendemos a castigarnos, ¿sí? O sea, inconscientemente empezamos a autocastigarnos, eh, puede ser con nuestros pensamientos, también con nuestras acciones. Algunas personas de pronto cuando están en ese momento experimentando como esta frustración, tienden de pronto a autolesionarse, también eligiendo como cosas autodestructivas, como las drogas o de pronto comiendo en exceso. Entonces, son cosas que uno no hace conscientes, pero que si las vivimos, las experimentamos. Y pues lo ideal es que podamos entender de que al final el hecho de que algo no salga como nosotros lo hemos planeado no significa que seamos fracasados o fracasadas, porque es como lo primero que se nos llega a la mente. No, o sea, son circunstancias, circunstancias y como lo decían ellas, o sea, el hecho de que ahorita no se haya logrado, pues no significa que no se vaya a lograr. Yo ahorita pasando estas Olimpiadas, veía, bueno, salen muchos videos y para mí son ejemplos de resiliencia, porque digamos que el superar o el aprender cómo a lidiar con nuestros fracasos es algo que desarrolla en nosotros la resiliencia. Precisamente es algo que podemos observar como ejemplos de las personas que participan en estas Olimpiadas, o sea, personas que lo han intentado una, dos, tres, cuatro veces y quizá los resultados no son los que quisieran, pero siguen intentándolo. Entonces, o sea, eso pienso que al final se trata de, pues, el poder uno aprender a tolerar el fracaso. Saber que si en esta oportunidad no fue, o sea, no significa que en la siguiente no lo vayas a lograr. Entonces creo que eso también le da un valor mucho más grande también a nuestros éxitos, que nuestros éxitos no son los éxitos de los demás. Eso también es algo importante que necesitamos aprender a, a entender y aceptar, ¿sí? Porque quizás para ti, bueno, hablando de las Olimpiadas, o sea, una medalla de plata no sea como tal el éxito o el gran logro, pero también puede serlo, ¿sí? Entonces vemos gente frustrada que porque le dieron la medalla de plata, la medalla de bronce, y puede que para otra persona eso sea como si fuera una medalla de oro, ¿sí? Entonces, o sea, al final cada uno de nosotros y nosotras define como tal qué cosas considera como exitosas en la vida, ¿sí? Y por último, quería como compartirles esa frase que pues dice: fracasar no te hace un fracasado o una fracasada. Eso es supremamente importante que no lo mentalicemos, porque como ya lo mencioné, tendemos a culparnos y autocastigarnos cada vez que las cosas se salen de control y resulta que no es así. Estamos aprendiendo, este mundo es una escuela en donde se vale cometer errores, claro, pues los errores cuestan, sí, lágrimas, pérdidas, pero igual es eso, es aprender a seguir adelante. Y yo considero, bueno, viendo precisamente como los referentes de vida que tengo, o sea, que son personas que han llegado pues a cumplir sus metas y sus sueños, no de la noche a la mañana, aunque han tenido que pasar por muchísimas frustraciones, tropiezos, decepciones, pero de pronto lo que uno rescata es cómo lo que ellos realmente querían les ayudó a seguir adelante. Entonces creo que es como un poco de lo que quería compartir.